Bien. Tal como les comentaba, a partir de este minuto la presente sesión está comenzando a ser grabada. Voy a proceder a compartir mi pantalla, ¿ok? Les pido solamente encarecidamente que me puedan confirmar que la pantalla se está viendo. Según un sistema se está viendo, ¿me pueden confirmar por audio? Solamente esta es la única instancia que les... Sí, Diego, se ve. Ok, espectacular. Muchas gracias. Bien. Tal como le comenté, esta charla está destinada al personal académico, directivo y profesional no académico. Si entre los asistentes hay personas que no son de estos estamentos, les comento que la charla en la mañana ya fue realizada para los auxiliares técnicos o administrativos. De todas maneras, esa charla, al igual que esta, la vamos a poner en conocimiento y disponibilización, ¿ya? A través de un mensaje masivo donde estará también el link para que puedan ver la grabación de la misma. Dicho esto, voy a proceder explicando ya algunos de los marcos normativos relevantes al minuto de poder comentar los mecanismos de incentivo al retiro para el personal académico, directivo y profesional. La primera ley es la ley 21.043, que es la que otorga la bonificación adicional de incentivo al retiro a estos estamentos. Esa bonificación adicional es el nombre formal de lo que ustedes conocen como el bono de incentivo al retiro en UF, el bono en UF para todos los efectos. Otro marco normativo relevante es la ley 20.374, que en su artículo 9 otorga algo llamado bonificación compensatoria, o también conocida bajo el rótulo de bono de 11 meses. Y por último, también revisaremos la ley número 20.305, que es la que otorga la bonificación de carácter postlaboral, o también conocida como bono de reparación al daño previsional. Bien, dicho esto, voy a empezar explicando lo que es primero el bono de la ley 20.374 o conocido como bono compensatorio. ¿Ya? En este sentido, este bono compensatorio, o también conocido como bono de 11 meses, es un beneficio, ¿ya?, que equivale a un mes de remuneraciones imponible por cada año de servicio, pero con un máximo de 11 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada mes de remuneraciones imponibles, ¿ya? Por cada año de remuneraciones imponibles, a mí se me paga, cuando opto esta bonificación, un mes. Sin perjuicio de ello, este pago tiene un límite de 11 meses. ¿Qué quiere decir? Que si yo trabajé, por ejemplo, 45 años en la Universidad de Chile, no se me va a pagar el equivalente a 45 rentas mensuales, sino que se me va a pagar el equivalente a un máximo de 11 para todos los efectos. Esta bonificación tiene una característica, y es que la paga la universidad propiamente tal, ¿ya? Esta bonificación sale del presupuesto universitario, y en el caso de la Universidad de Chile se descentraliza las distintas facultades, institutos, hospitales, etcétera, el pago del mismo. Cabe indicar que la bonificación es de carácter heredable. ¿Qué quiere decir esto? Que entre que el funcionario cumple con los requisitos, ahí vamos a ver cuáles son, para acceder a esta bonificación y se materializa el pago de la misma, si en ese intertanto el funcionario o la funcionaria llegase a fallecer, ¿ya? Esta bonificación va a ser puede ser cobrada por sus herederos o herederas legales. Ahora, ¿qué requisitos debe cumplir la persona para poder acceder a la bonificación en comento? El primero de ellos es presentar su renuncia voluntaria, ¿ya? La causal que habilita a recibir esta bonificación es la renuncia. Presentar la renuncia voluntaria
para todos los efectos los nombramientos en planta de contrato en la universidad. Y para ello, para presentar esta renuncia va a haber un plazo. ¿Cuál es el plazo en el caso de los hombres? Desde el día en que cumplan 65 años, ellos pueden presentar su renuncia y hasta los 180 días hábiles siguientes. ¿Ok? O sea, pueden renunciar hasta los 65 años y 180 días hábiles. En el caso de las mujeres, aplica este mismo tope superior, 65 años y 180 días hábiles. Pero ellas pueden renunciar a partir del día en que cumplan 60 años. ¿Por qué esa diferencia? Porque en Chile las edades de jubilación de hombres y mujeres son diferentes. Hombres jubilan legalmente a los 65 y las mujeres pueden empezar a jubilar legalmente a partir de los 60. Dicho lo anterior, y aquí les pido que me presten suma atención, estos plazos que indiqué anteriormente se van a modificar si y solo si la persona postula, cumple con los requisitos, se asigna cupo y acepta acogerse al beneficio de la ley 21.043, o sea, la ley del bono en UF, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo explico los 11 meses y las UF separadas? Porque el bono en UF de la ley 21.043 te pide, por ejemplo, un requisito de antigüedad, ¿ya? De años en la universidad. En ese sentido, te pide como requisito al menos 10 años de antigüedad. Y hay casos de personas que, por ejemplo, no sé, ingresaron a los 58 años a trabajar en la universidad y cuando cumplen 65 no tienen los 10 años. En este caso, de ejemplo, tiene 7. Por lo cual, si bien no podría optar a las UEF, sí podría optar en parte al bono de 11 meses. Dicho esto, ustedes probablemente se preguntarán cómo se calcula los 11 meses. Y en realidad consiste en un cálculo que es bastante simple que yo resumiré para estos efectos. ¿En qué consiste? Desde el día en que ustedes presentan su renuncia, cuentan 12 meses hacia atrás, ¿ya? Y durante ese periodo tienen que sumar el total imponible que hayan juntado mes a mes. En Chile hay haberes que son de carácter imponible y no imponible. Que sean imponibles significa que están afectos a descuentos de AFP, ISAPRE, FONASA. Y hay haberes que no son imponibles, ¿ya? O sea que no está afecto a este descuento. Ejemplos de haberes no imponibles: la movilización de colación, la asignación de colación, la asignación de movilización, o por ejemplo también las horas extras no son imponibles, ¿ya? Entonces, la remuneración imponible mensual son sus haberes imponibles menos sus descuentos. Ustedes suman el total imponible que hayan juntado durante el último año antes de la renuncia. Por ejemplo, en este caso ficticio que estoy mostrando en pantalla, una persona juntó 13 millones durante el último año antes de jubilar, 13 millones de remuneración imponible. Posteriormente, eso lo divido por 12 meses. O sea, ¿por qué? Porque para todos los efectos, primero, un año tiene 12 meses y segundo, porque hay meses que la remuneración puede ser variable. Entonces, ¿qué es lo que hago? Establezco un promedio para estos efectos. Divido 13 millones por 12 y eso me da el promedio mensual imponible, que en este caso de ejemplo es 1.083 y fracción. Dicho promedio debe multiplicarse por la cantidad de años que ha trabajado la persona, pero
con un máximo de 11. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo trabajé 40 años en la universidad, multiplico mi promedio mensual imponible, que en este caso es 1.083, por 11, que es la cantidad máxima de meses. Si hubiera trabajado 11 años, multiplico el promedio mensual imponible por 11, que es la cantidad de años trabajados. Si aquí hubiera sido 10 años, lo tengo que multiplicar por 10. Ahora, muy probablemente cuando las personas renuncian, no va a ser justo a los, no sé, 8 años, no ser justo a los 8 años o a los 15 años, sino que va a ser los 8 años, 2 meses y 8 días, o 10 años, 7 meses y 28 días, por decir algo, ¿ya? La pregunta del millón es, ¿qué pasa con esa fracción de años? Esa fracción de meses, perdón. Esa fracción de meses va a impactar de la siguiente manera. Si la fracción de meses es igual o superior a 6, eso implica que el cálculo se hará aproximándose al año siguiente. Por ejemplo, si yo trabajé 7 años y 8 meses, multiplico el 1.083, que es el promedio mensual imponible, por 8, porque como 8 meses es superior a 6, se aproxima al año siguiente. Caso contrario, si yo trabajé 7 años y 4 meses, multiplico mi promedio mensual imponible por 7, ¿ya? Porque como 4 meses es inferior a 6, se aproxima al año anterior, ¿ok? Eso respecto a 11 meses. ¿Dudas, preguntas, consultas, inquietudes, comentarios? Pueden hacerlo a través del chat, recuerden, ya que lo voy a estar leyendo. Por lo que veo, no. Espectacular. Voy a dejar de compartir un minuto, chicos. Un minuto, por favor. Bien. Continuamos entonces. Les voy a pedir y les voy a recordar encarecidamente, ¿ya? Que por favor puedan rellenar el registro de asistencia. Ahí lo he dejado nuevamente para estos efectos. Hay una consulta. En el slide dice 180 días. 180 días hábiles para todos los efectos. Los plazos de la ley 20.374 son de carácter hábil. Por día hábil vamos a entender de lunes a viernes, sin contar fin de semana ni feriados. Si no hay más consultas, voy a proseguir. Dicho esto, vamos a seguir ahora con la ley número 20.305, que otorga algo que se llama bono postlaboral. En este entendido, ¿ya? ¿Qué vamos a considerar por el bono postlaboral? ¿O qué es el bono postlaboral? El bono postlaboral es un bono mensual de aproximadamente 90.000 pesos, bono mensual de 90.000 pesos, que se suma a la pensión de vejez de los funcionarios y funcionarias de las universidades del Estado, y que de hecho tiene la lógica de mejorar en general las pensiones de los trabajadores del sector público. Ojo, que cuando este bono partió por finales del 2008, principios del 2009, iba en 55.000 pesos para estos efectos, ¿ya? Ahora, este bono tiene algunas características, ¿ya? Las consultas que me estén haciendo, en unos minutos más voy a parar para poder leerlas. Este bono tiene algunas características. ¿Cuáles son estas? Primero, que este bono no lo paga la universidad, ¿ya? Lo paga una institución del Estado llamada Tesorería General de la República. De ahí salen los fondos para el pago de esta bonificación.
¿Cuál es el rol que le compete a la universidad? Actuar en calidad de intermediario, ¿ya? Como empleador de la persona, facilita el proceso de postulación y también lleva las comunicaciones entre la tesorería y la persona para estos efectos. Este bono es un bono que se entrega de por vida, es de carácter vitalicio, ¿ya? Dicho lo anterior, para todos los efectos, este bono, al ser de carácter vitalicio, se va a entregar ya sea que desde que se entregue usted viva 2 años o viva 40 años más. Y a su vez, es un bono que tiene algunas características que no es ni imponible, no constituye indemnización ni renta. Estas características también son extensivas para el bono de los 11 meses que antes señalé. ¿Qué significa que no sea imponible? Que no hay descuento de AFP, ISAPRE, FONASA respecto a este bono. Que no constituye indemnización es que no, porque lo han preguntado anteriormente, no tiene la figura de un finiquito, no representa una indemnización por despido para estos efectos. Recordemos que en general las causales para acogerse a esto son renuncias voluntarias. Y a su vez, no constituye renta, o sea, no está afecto al impuesto de segunda categoría, que es el impuesto que se declara en abril-mayo de cada año ante impuesto interno, lo que se llama la operación renta, donde hay gente que le devuelven impuestos y gente que tiene que pagar impuestos. Dicho esto, este bono tiene que tener algunas características o algunos requisitos para poder percibirse. ¿Y cuáles son? El primero de ellos, tener la calidad de funcionario o funcionaria pública, planta o contrata, tanto la fecha de postulación al bono, o sea, el día de hoy, como al 1 de mayo de 1981. O sea, uno tiene que haber sido funcionario del Estado a ese día. ¿Por qué al 1 de mayo de 1981? Porque ese es el día en que ocurre el cambio o entra en régimen el cambio de sistemas de pensiones del antiguo sistema de reparto al actual sistema de capitalización individual administrado por las AFP. Dicho esto, ya es necesario señalar que esa experiencia en el sector público puede ser en esta universidad o haber estado contratado en esa época en un municipio, en un ministerio, un hospital público, etc. Habla de tener la calidad de funcionario público, ¿ya? En cualquier lugar de la administración del Estado. Además de ello, también se indica que tiene que encontrarse afiliado o afiliada al sistema de pensiones establecido en el decreto 3500, el sistema de AFP, y que cotice como funcionario o funcionaria pública al 1 de enero del 2009. También dice, como requisito, porque todos estos requisitos tienen que cumplirse a la par, no me sirve cumplir uno sí o uno no, tener 20 años de servicio en el sector público al 5 de diciembre del 2008. Otros requisitos es tener cumplido los 65 años en el caso de los hombres y 60 en el caso de las mujeres. A diferencia del anterior, que solamente la renuncia habilitaba para poder optar a esta bonificación, aquí se amplían las causales de cesar en el cargo por renuncia, pensión de invalidez, supresión del cargo, etc. En realidad cualquiera menos la destitución. Y por último, nos solicita como requisito tener una tasa de reemplazo líquida igual o inferior a un 55%. Lo que ustedes se deben estar preguntando es, ¿qué es una tasa de reemplazo líquida? La tasa de reemplazo es un cálculo que tampoco saca la universidad, sino que cuando la persona presenta los antecedentes para acceder a este elemento, la universidad, una de las primeras gestiones que realiza es solicitarle a una institución llamada Superintendencia de Pensiones que saque este cálculo, ¿ya? La Superintendencia de Pensiones, en virtud de los datos de remuneraciones que entregue la universidad, hace la comparación con la proyección de la primera jubilación y obtiene el cálculo. Entonces, la tasa de reemplazo es una
relación entre el promedio de la última remuneración imponible durante el último año antes de retiro respecto a la primera jubilación. Por ejemplo, supongamos, y volvamos al caso de ejemplo, que durante el último año la persona juntó 13 millones de carácter imponible. Eso lo divide por 1.083 y fracción. Perdón, eso lo divide por 12 meses, para obtener un promedio mensual imponible. En este caso, 13 millones dividido 12 es 1.083. Dicho lo anterior, se hace la comparación entonces con la primera jubilación. Por ejemplo, si la primera jubilación de la persona fueron 400.000 pesos, 400.000 no alcanza a ser ni siquiera el 37% de 1.083. Por ende, al ser menor al 55% la tasa de retorno, sí cumple con este requisito para acceder al bono complementario de 90.000 pesos mensuales. Caso contrario, si la primera jubilación de la persona fuera de, por ejemplo, 800.000 pesos, si yo comparo 800.000 con 1.083, que reitero, era el promedio mensual imponible antes del retiro, 800.000 representa un poco menos del 75% de 1.083. Por lo cual, en ese caso, al ser 75% mayor a 55, no cumple con el requisito para poder percibir esta bonificación. ¿Ok? Eso, respecto al bono de carácter por laboral. Creo que hay una consulta. Don Jorge pregunta, después de haber renunciado y haberme acogido incentivo al retiro, ¿puedo seguir haciendo clases a honorarios? Respecto a ese tema, más adelante a lo largo de la presentación hablaremos sobre el proceso de inhabilidades y recontrataciones en el caso de los o las académicos. Yo puedo indicarle que como regla general, las personas una vez que se acogen a este mecanismo de incentivo al retiro, ya durante 5 años no pueden ejercer funciones ni en planta o contrato honorarios en ninguna institución pública. Ahora, sin perjuicio de ello, hay una excepción para estos casos que es en el caso de los académicos. Pero sobre ese tema hablaré más adelante en la presentación. Bien, al parecer no hay más dudas, así que voy a continuar. Disculpen un poco por el sonido de la voz un poco nasal, pero estoy un poco resfriado, en realidad. Así que eso, también voy a tener que sonarme cada ciertos minutos. Dicho eso, vamos a ver a continuación lo que los convoca fundamentalmente, que es la ley 21.043 o la que otorga esta bonificación adicional de incentivo al retiro del personal académico, directivo y profesional. O sea, en palabras simples, el bono 9. Como pueden ver en pantalla, este bono 9 ¿ya? Va a depender según el estamento y la cantidad de años de servicio, ¿ya? Que puede ir de los 935 a 950 web. Dicho ello, cabe destacar que estos montos están pensados para jornadas equivalentes de 44 horas. ¿Qué quiere decir? Y es paso especialmente en el caso de los académicos o académicas, que a veces existen medias jornadas de 22 o 33 horas, ¿ya? Y en ese sentido la bonificación se calcula proporcional a esa jornada. Por ejemplo, si yo soy un académico que lleva 20 años de servicio en la universidad, pero tengo un nombramiento de 22 horas, no van a ser 950 UF las que se me tendrán que pagar, sino lo proporcional a eso, que en este caso de ejemplo serían 475. Al igual que el caso anterior, no se considera ni remuneración ni renta, y esta bonificación tiene una característica también, y es que tampoco la paga la Universidad de Chile. Esta bonificación en UF sale del presupuesto del Ministerio de Educación. Es ese Ministerio de Estado, para todos los efectos, quien pagará
esta bonificación. De ahí salen los fondos. Ahora, dicho lo anterior, la ley dice lo siguiente. Dice, se pagará la bonificación adicional al mes siguiente de producido el cese de funciones, pero siempre que el ministerio, en este caso el Ministerio de Educación, haya traspasado los recursos a la respectiva universidad. A lo largo de este proceso que les voy a explicar, de esta charla que les voy a dar, les voy a explicar el proceso de pago, ¿ya? Pero les puedo adelantar lo siguiente. El Ministerio de Educación le transfiere fondos a la universidad y esos fondos vienen con nombre y apellido. Por ejemplo, tome Universidad de Chile, desde el Ministerio de Educación. Aquí hay 3.000 millones y esos 3.000 millones se reparten de tal forma. Juanito, tanto. Fulanita, tanto. Pedrito, tanto. Rosita, tanto. ¿Ya? Una vez que la universidad recibe esos dineros, tiene la obligación de pasarle el cheque al funcionario o la funcionaria a más tardar al último día hábil del mes siguiente a la cual recibe la plata. Y en el 99% de los casos eso ocurre efectivamente. Se le paga durante el mismo mes o a más tardar al mes siguiente a los funcionarios para que puedan gozar de su bonificación adicional. Dicho esto, cabe indicar que las leyes de incentivo al retiro, ¿ya? Tienen o son, afectan en realidad a todos los funcionarios académicos, directivos y profesionales de todas las universidades del Estado. Aquí no solamente entra la Universidad de Chile, entra la Universidad de Santiago, la de Tarapacá, la de Magallanes, etc. ¿Ok? Ahora, en esa lógica, año a año el Ministerio de Educación entrega una cantidad de cupos a repartir. Por ejemplo, para este año 2024, para los académicos y directivos son 350 cupos y 90 para los profesionales. ¿Cuál es el tema? Y aquí les pido prestarme mucha atención. Primero, ¿cómo se dividen esos cupos? Esos cupos se dividen de la siguiente manera. Del total de cupos disponibles, se va a dividir en forma proporcional a la postulación. Yo como universidad o las diferentes universidades del Estado, año a año van a presentar las postulaciones de sus funcionarios. Dicho esto, el Ministerio revisa esas postulaciones y respecto a aquellas que cumplan con los requisitos se indica, en virtud de la cantidad de postulaciones, entrego proporcionalmente la misma cantidad de cupos. Cabe indicar, para su conocimiento, que en general la Universidad de Chile representa entre el 40 y 50% de las postulaciones, por lo cual año a año se le entregan entre el 40 y 50% de los cupos disponibles. Y el resto de universidades públicas se reparte el otro parte del universo correspondiente. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar lo siguiente. Como ustedes podrán ver, especialmente, por ejemplo, en el caso de los académicos directivos, entre los años 2018 y 2021 hubieron 600 vacantes por periodo, por año. El tema fue que durante ninguno de esos años se alcanzó a completar las 300 postulaciones. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, voy a inventar, el 2021 hubieron 400 de las 600 postulaciones. La pregunta del millón es, ¿qué pasa con esos 200 cupos que sobran? Esos 200 cupos se van acumulando para el proceso siguiente y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto en palabras tangibles? Que, por ejemplo, para el año 2023, se lo voy a dar con datos reales, postularon en la Universidad de Chile 96 académicos y directivos. Dicho eso, el Ministerio de Educación nos entregó un total de 522 cupos. Pero ustedes dicen, ¿pero cómo tanto si son 350? Porque recuerden que ha existido el proceso de sobra
que han sobrado cupos anteriormente, por lo cual se va acumulando en un efecto cascada. Lo mismo en menor medida también ocurre con los profesionales académicos. ¿Qué significa esto en palabras simples? Que afortunadamente, al menos durante los últimos 6 años, ya han sobrado cupos para la ley 21.043. ¿Eso se podría revertir? Pues sí. Si las personas que están para estos efectos que podrían postular, postulan todas en el plazo correspondiente y todas aceptarían por beneficio y incentivo al retiro. Pero eso hasta el minuto no ha ocurrido. Y si se mantuviese la tendencia tal como está hasta ahora, deberían seguir sobrando cupos para estos efectos. Hay una pregunta en el chat. Si uno tiene 10 años de servicio como directivo y 15 o más años como académico, ¿son sumables? Lo que pasa es que cuando uno tiene 2 nombramientos, tiene que hacer 2 postulaciones para estos efectos, ¿ya? Si yo tengo 22 horas directivo y 22 horas académico, tengo que hacer las 2 postulaciones, una por cada estamento, ¿ya? Y cada estamento me va a bonificar en forma separada, pero tengo que hacer las 2 postulaciones. No puedo hacer una sumando los años de estamentos que son distintos, porque recordemos una cosa, los tramos de pago van a depender también según la cantidad de años de servicio y los estamentos. Entonces, en forma proporcional, usted va a tener que postular tanto con un nombramiento académico y también con un nombramiento directivo. Va a presentar 2 postulaciones para estos efectos. ¿Qué otra duda tenemos? Si el académico tiene 2 nombramientos en distintas universidades, ¿debe hacer una postulación en cada universidad? Sí. Si tiene nombramiento en 2 universidades correspondientes, tiene que hacer la postulación en las 2 universidades respectivas, ¿ya? Porque reitero, para todos los efectos, eh, puede ser por una o por otra. Ahora, generalmente eso ocurre cuando tienen van a ser 2 postulaciones, cuando presentan en forma separada sus antecedentes. ¿Qué es lo que se recomienda? Que presente sus antecedentes en aquella universidad que tiene mayor horas de nombramiento para estos elementos, ¿ya? Y pueda adjuntar el certificado de antigüedad de la otra universidad. Pero si en una universidad es media jornada y en la otra media jornada, la recomendación es que postule por las 2 para estos efectos, ¿ya? Diferente el caso si en una es 44 horas y otro tiene un par de horas solamente. Ahí tendré que postular solamente por la que tiene 44 horas, porque para todos los efectos la ley paga una postulación por 44 horas. Ese es el máximo de horas que reconoce. Vamos a seguir, ¿no hay más dudas? ¿Qué requisitos dice la ley que debo cumplir para poder postular? Primero, tener la calidad de planta o contrata. Segundo, que se encuentre afiliado a FP, que esté cotizando o hubiera cotizado. ¿Por qué hablamos de hubiera cotizado? Porque, perdón, porque para todos los efectos hay personas que llegando a la edad legal de jubilación pueden dejar de cotizar. Eso tiene pros y contras. El pro fundamentalmente es que obviamente dejan de cotizar y hay un dinero que empieza a engrosar su remuneración líquida. Y el otro contra es que además de que deja de juntar del pozo de su jubilación, eh, pierde algo que se llama el seguro de invalidez y sobrevivencia, el SIS, que cubre fundamentalmente pensiones de invalidez o pensiones de sobrevivencia en casos de accidente a cónyuges e hijos menores de 24 años. ¿Ya? Entonces, es un elemento que siempre lo informamos con un pequeño punto aparte. Pero dicho eso, y respecto a que nos compete, la ley dice que se encuentra afiliado a FP que esté cotizando o hubiere cotizado. Si alguna vez cotizó en FP y sigue estando en FP, es suficiente para estos efectos.
¿Qué otros requisitos me indica la ley? Que cumplan o hayan cumplido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año 65 años de edad si son hombres y en el mismo periodo al menos 60 años de edad si son mujeres. Cabe indicar que las mujeres pueden postular cuando tengan 60, 61, 62, 63, 64, hasta el año en que cumplen los 65 o hasta que se acabe la ley. Y a su vez, para todos los efectos, hay un requisito para este año 2024 también, que es de antigüedad. ¿Qué dice la ley? Que el primer día hábil de mayo, en este caso 2 de mayo del 2024, haya prestado servicios continuos o discontinuos por un periodo no inferior a 10 años, en calidad de planta o contrata. Ojo, en esta ley no se puede sumar bajo ninguna perspectiva los años de desempeño a honorarios. Ahora, como dicen o ven ustedes ahí, la ley dice, habla de años continuos o discontinuos. Un año discontinuo son que la persona trabajó en la Universidad de Chile, que después se fue y luego retornó. En ese caso, para considerar los años discontinuos, al menos los últimos 5 años tienen que haber sido continuos. Les voy a poner ejemplos. Supongamos que yo soy una académica que hice clases en la universidad del 90 al 2010, que el 2011 me fui al mundo privado y que volví a la U en 2021. De 2021 a 2024 tengo 3 años, ¿ya? Como 3 es menor que 5, eso me impide sumar a mis 3 años los otros 20 que trabajé antes en la universidad. Por lo cual solamente me quedaría con 3 y por ende, para todos los efectos, solo no podría cumplir con el requisito, porque 3 es menor que 10. Ahora, supongamos el mismo caso, pero cambiamos algunos datos. Yo trabajo del 90 al 2010 en la universidad como académica. En 2011 me voy, pero vuelvo en 2017. De 2017 a 2024 tengo 7 años. Como 7 es mayor que 5, a esos 7 años le puedo sumar los otros 20 que yo trabajé antes. Y 7 más 20 son 27, y en ese caso sí cumplo con el requisito de los 10 años de antigüedad. Ahora, todos estos requisitos que yo estoy mostrando en pantalla son requisitos que se tienen que cumplir a la par. A su vez, hay un último requisito que quise dejar para el final, ¿ya? Que impacta fundamentalmente para temas de pago. ¿Qué dice este requisito? Dice que para obtener la bonificación adicional, la persona tiene que percibir el beneficio compensatorio de la ley 20.374, o sea, el bono de 11 meses. Y eso es un punto que quiero aclarar. Muchas personas piensan que el bono de 11 meses y el bono de la UEF van a la par para estos elementos, se tramitan al mismo tiempo. Y la verdad es que eso no es así. ¿Y por qué? Porque tal como dice la ley, para pagar la UEF tiene que existir la certeza que se hayan pagado los 11 meses. En palabras simples, recién cuando la institución paga los 11 meses, ahí empieza la tramitación del bono en UEF y no antes. Porque reitero, tiene que existir la certeza respecto al pago de 11 meses. Continuamos. Hay un par de preguntas en el chat. La primera, en ese caso le corresponde el beneficio compensatorio por cada universidad, ¿cierto? ¿Y cómo se paga la UEF en un solo beneficio? Ya, respecto al primero, efectivamente le corresponde por cada universidad. Cada universidad como empleador tiene que pagar la bonificación correspondiente. ¿Y cómo se pagan las UEF? Es un solo beneficio. En el caso de dos postulaciones por distintas universidades, a cada universidad se le pasará la plata correspondiente a los nombramientos asociados a esa persona. ¿Ok? Por lo mismo reitero, son diferentes el caso, Hilda, en caso de que yo tenga un nombramiento 44 horas y otro de 6. En ese caso el de 6 va a dar lo mismo porque siempre el máximo para pago son 44 horas.
Diferente si el nombramiento que tiene el académico son por 22 en esta universidad y 22 en otra. Ahí la recomendación es que postule sí o sí por las dos para estos efectos. Y las UF se pagan en forma separada por las dos también, en ese caso de ejemplo que estoy indicando. Otra pregunta es, ¿qué se sabe respecto a la continuidad de la ley a futuro? Porque se decía que se acababa este año. Ok, muy buena pregunta. Respecto a ese tema, comentarles lo siguiente. Hasta noviembre del año 2023, efectivamente, este año 2024 digo, el último proceso de postulación a la ley de incentivo al retiro. Ahora, a raíz de la ley de reajuste de remuneraciones del sector público, se extendió esto un año más, hasta el 2025. Dicho ello, actualmente lo que tenemos legalmente es que la ley dura hasta el 2025. Eso es lo que está obligado y sacramentado en ley. Ahora, ha existido una instancia que se llama la Mesa del Sector Público, donde se sienta el Poder Ejecutivo y las sucesiones de funcionarios. Y en esa mesa se ha llegado, entre comillas, a un acuerdo, se ha manifestado la intención de seguir prorrogando esto hasta el año 2030. El tema que eso es una intención, ¿ya? Una voluntad, por lo cual mientras no sea ley, no es oficial. Por lo mismo, nosotros siempre indicamos que a la fecha, reitero, al día de hoy, la ley de incentivo al retiro dura hasta el 2025. ¿Qué continúe a futuro? Va a depender respecto a otros factores que la universidad no controla en ese sentido. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Qué requisitos de postulación debe tener una persona que, por ejemplo, se acoge una pensión de invalidez o se le declara el cargo vacante por motivos de salud, irrecuperable o incompatible? Hay casos en la universidad, ya, en toda la realidad, donde un funcionario, una funcionaria, por un accidente, por una enfermedad, lamentablemente no puede seguir ejerciendo sus funciones. Y se declara una pensión de invalidez o la vacancia en el cargo por salud irrecuperable o incompatible. La ley previó que esas personas podrían acceder a la bonificación adicional de incentivo al retiro, siempre y cuando cumplieran con los siguientes requisitos. Primero de ellos, tener la calidad de planta contrata y que se encuentre afiliado a AFP que cotice o hubiere cotizado. Además de ello, que son exactamente igual que el anterior, la ley dice que a la fecha del cese de funciones por pensión de invalidez o declaración de vacancia, que a esa fecha donde le hicieron el fondo que no puede continuar más, haya prestado servicios continuos y discontinuos por un periodo de 10 años en planta o contrato. También la ley habla de que la persona tiene que obtener o haber obtenido la pensión de invalidez o declaración de vacancia por motivos de salud entre el 8 de noviembre del 2017 hasta el 30 de abril del 2024. ¿Qué pasa si el día de mañana a mí yo voy, tengo un accidente? Ese accidente me provoca una invalidez porque no puedo seguir desempeñando mis funciones y me declaran la vacancia por salud irrecuperable en septiembre, por ejemplo, ya del 2024. Como es posterior al 30 de abril, no voy a poder postular este año, pero sí muy probablemente el próximo, ¿ya? Y si es anterior a noviembre del 2017, de ninguna manera. Bien, estos requisitos que nombré anteriormente se tienen que cumplir a la par. Y además de ello, en el caso de las personas con pensión de invalidez o vacancia por motivos de salud, hay un requisito de edad que también se tiene que cumplir. ¿Qué dice la ley? Que hayan cumplido 60 años de edad si son mujeres o 65 si son hombres,
entre marzo 2023 y el 30 de abril del 2024. Reglón seguido dice lo siguiente, que dichas edades deben cumplirse dentro de los 3 años siguientes a la obtención de la referida pensión de invalidez o declaración de vacancia por motivos de salud. Voy a ponerle un caso para ejemplificar un poco esto. Supongamos que yo soy mujer, que mi último cumpleaños, o que yo estoy de cumpleaños el 30 de diciembre. O sea, el 30 de diciembre de 2023 fue mi último cumpleaños. Y que en marzo de 2024 se me declara vacante el cargo por una enfermedad que venía arrastrando. En esa lógica, yo estoy dentro del plazo para cumplir la edad y dentro del plazo para la declaración de vacancia. Pero supongamos que yo el 30 de abril del 2023 cumplí 58 años. Uno diría a simple vista, lamentablemente no llego a los 60. Pero, tal como dice la ley, reglón seguido, dichas edades deben cumplirse entre los 3 años siguientes. ¿Qué significa eso? Que en el fondo me da una ventana de 3 para poder cumplir esa edad. Y si yo sumo 58 más 1, 59 más 2, 60. O sea, dentro de esta ventana de 3 años, yo cumplo la edad pertinente para estos efectos. Ahora, hay casos aún más dramáticos en los cuales aún así los funcionarios y las funcionarias no cumplen con los requisitos. Por ejemplo, supongamos que esta persona en vez de tener 58 años tiene 55. Yo digo, pucha, no llego a los 60. Si sumo 3 tengo 56, 57 y 58. Sigo estando por debajo de los 60. La ley contempla, en esos casos, si no cumplo con el requisito de antigüedad, que tengo la posibilidad de poder optar a incentivo de retiro, siempre y cuando yo me haya desempeñado por al menos 30 años de servicio. Volvamos a este mismo caso. Supongamos que la funcionaria a los 55 años le declararon pensión de esta declaración de vacancia. Pero ella empezó a trabajar en la universidad a los 23 años. O sea, desde que salió de la universidad trabajaba de forma interrumpida en la U. De 23 a 55, yo tengo 32 años. Entonces, para estos efectos, da lo mismo que no cumple la edad, siempre y cuando tenga más de 30 años de servicio. Como es el caso, por lo cual en esa situación también, check. Responde con el, con el requisito. Vamos a cambiar. Hay una pregunta en el chat. Los que estamos entre los 65 y los 69, ¿podemos postular? Lamentablemente, las leyes de incentivo al retiro no contemplan elementos para las personas entre los años en que cumplan 66 a 69. ¿Hay alguna posibilidad? Sí, pero es en un caso puntual de enfermedades terminales que voy a nombrar posteriormente. Eso fue un vacío que quedó con el legislador cuando hizo la norma. Otra consulta, ¿qué pasa con los académicos que tendrán 70 años al 1 de enero del 2025? Ya, esto lo voy a ver posteriormente igual, pero les puedo adelantar lo siguiente. Año a año, desde el año 2022, se ha renovado un artículo que se creó que permite acceder a los mecanismos de incentivo al retiro a los mayores de 70 años. ¿Ya? De hecho, para el año 2024, la ley de reajuste del 2023 a 2024 lo permitió. ¿Cuál es el tema? Que recién en diciembre del 2024 vamos a saber si hay continuidad para el año 2025 de este proceso mayores de 70 años. ¿Por qué? Porque la ley de reajuste es una ley que primero que tiene una duración anual, dura un año, y segundo, es una ley que se discute en diciembre. Entonces, ¿qué va a pasar en 2025 para el mayor de 70 años? Hay que ver y hay que esperar
si es que en diciembre dicen que se prorroga o no se prorroga esta prerrogativa para los mayores de 70. Dicho esto, dentro de los requisitos de postulación, la ley estableció plazos para este año 2024, por lo cual todas las personas deben postular a más tardar hasta el 30 de agosto del 2024. Y la postulación la deben realizar ante la oficina de personal de cada facultad, instituto, hospital, etc. Ahora, encarecidamente, postulen dentro del plazo. Reitero, viernes 30 de agosto en horario de oficina. Ese es el plazo fatal para todos los elementos. ¿Por qué? Porque aunque lo digo así, todos los años hay alguien que postula fuera de plazo. Y si ese es el caso, en las oficinas de personal, si usted va después de la fecha y presenta sus documentos, en la oficina de personal se lo pueden aceptar. Más en algún minuto del proceso, los o las van a rechazar. Bien, ahora, ¿qué debo llevar yo para poder postular? La ley indica que para poder postular yo debo llevar, primero, mi formulario de postulación, que aquí están ustedes viendo en el extremo derecho de su pantalla. Este formulario de postulación está disponible en las oficinas de personal y también está disponible una copia en la página web de nuestra dirección. Al final de la charla les presentaré nuestra página web. Es importante que en este formulario rellenen bien los datos, que son datos principalmente de identificación, y en particular pongan una dirección de correo electrónico que usted viene escrita y que ustedes revisen al menos una vez a la semana, porque toda la información del proceso va a ir vía correo electrónico. Junto con ello, tienen que llevar, además del formulario, una copia de la cédula de identidad por ambos lados. ¿Qué pasa si mi cédula está vencida, se me perdió, solamente tengo el papelito transitorio del registro civil, se me dañó, etcétera? Ningún problema. Con un certificado de nacimiento que pueden sacar gratis en cualquier página del registro civil o en cualquier oficina del registro civil, sirve para estos efectos. ¿Ya? Además de ello, tienen que presentar un certificado de cotizaciones y o de afiliación a la AFP. Bien. Estos tres documentos los envían a la oficina de personal y en la oficina de personal realizan además un cuarto documento, que es un certificado de experiencia laboral, ¿ya? Que acreditan los años trabajados en la Universidad de Chile. Si usted antes o durante trabajó en otra universidad pública, esos años de experiencia puede acreditarlos, pero tiene que ir a esa universidad pública, traer el formulario de postulación y en esos casos ahí se puede agregar dicho antecedente en su postulación. Los, ¿tenemos otra consulta? ¿Ya? ¿Puede seguir avanzando? Los de 70 años al 1 de 2025, ¿no postulan hasta que se sepa que el beneficio existe en diciembre de este año? Sí, no considero para estos efectos, no pueden postular. Nosotros abrimos el proceso de postulación y informamos cuándo pueden postular para estos efectos. Otra consulta, ¿puede considerarse otra institución pública? Tiene que ser universidad pública. Solamente otra universidad pública, si trabajó en un ministerio, un hospital en el municipio, nos sirve para los años. Tiene que ser en otra universidad pública. ¿Alguien más? ¿No? Si me dan un minuto. Bien, continuamos. Les voy a volver a repetir encarecidamente que puedan completar el formulario de asistencia, ¿ya? Actualmente estamos 18 en esta sesión y solamente llevo 9 respuestas. Entonces, por favor, reitero, encarecidamente,
Ahí está en el chat el link de acceso al formulario. Les pido por favor completarlo. ¿Ya? Muchas gracias. Vamos a continuar. Un minuto. Bien. Les comento entonces qué es lo que ocurre un poco tras bambalinas. Ustedes van a poder postular, tal como indiqué, hasta el 30 de agosto en horario de oficina. El día lunes 2 de septiembre las oficinas de personal deben remitirnos la información consolidada de quiénes son los postulantes, sus antecedentes, previo a una revisión express de los mismos por parte de ellos. Nosotros vamos a recibir esos antecedentes acá en el nivel central y vamos a revisar papel por papel, postulación por postulación, que todos los antecedentes estén correctos. Puede, y así ocurre, ya, que encontremos algún error. Y en ese sentido, vamos a informar primero los errores a las oficinas de personal para que los puedan corregir y también que nos confirmen si los postulantes que presentaron son la nómina definitiva, para evitar que se les quede alguien debajo del cajón, literalmente. Dicho esto, ya, las oficinas de personal, para corregir estos antecedentes, puede que tengan que acercarse a usted para una firma, porque falta un papel, etcétera. Si eso es así, no se urjan, porque es un proceso que puede ser normal para estos efectos. Ya lo importante corregir, corregir las postulaciones antes de que avancen hacia siguientes etapas. Nosotros le informamos esto a la oficina de personal, tienen un plazo de 72 horas para corregir y nos remiten los antecedentes subsanados de vuelta. Dicho ello, nosotros en septiembre, con el receso de por medio, a fines de ese mes, emitimos una resolución en la cual indicamos la nómina de funcionarios que cumplen y quienes no cumplen requisitos según nuestra evaluación. Todo esto, esta resolución, los antecedentes de postulación, etcétera, lo enviamos en un oficio que sale al Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación se toma octubre, noviembre y diciembre en revisar los antecedentes de postulación de todas las universidades públicas. ¿Ya? Dicho esto, a mediados de enero, ya que dije que se llama octubre, noviembre y diciembre se deben revisar, a mediados de enero emite una resolución en que nos informa a cada universidad lo siguiente. Primero, la cantidad de cupos que les tocó según la cantidad de postulaciones. Y segundo, nos informa, según ellos, según la evaluación de ellos, para ellos quiénes son las personas que cumplen requisitos y las personas que no cumplen. En general, nuestra revisión como nivel central calza con la del ministerio. Sin perjuicio de ello, podría existir alguna diferencia. Y es por eso que una vez que el ministerio revisa, recién ahí podemos informar a las personas que no cumplen los requisitos, no antes. Esto es en enero. La ley, después que recibimos la resolución por parte del ministerio, nos da 15 días para poder hacer una nueva resolución donde indiquemos la nómina final de postulantes que cumplen y no cumplen. Y por último, ya en el mes de marzo, porque en receso hay febrero universitario, se le envía una carta indicándole si cumplió con los requisitos o si no cumplió con los requisitos para estos efectos. Bien. Ahora, cuando llega esta carta, propiamente tal, es una carta que llega a través del correo electrónico que usted informó. Y en esa carta le va a decir, felicitaciones, usted tiene un cupo asignado de incentivo al retiro, tiene un plazo
para decidir si quiere o no quiere acogerse a este beneficio. ¿Y cuánto es este plazo? Son 10 días hábiles desde que se recibió la carta, ¿ya? O sea, las personas en el fondo tienen 14 días corridos. Y en esos 10 días hábiles, la persona tiene que decidir si quiere o no quiere acogerse a incentivo al retiro. Si no quiere acogerse, rellena un formulario que va junto a esta carta donde dice: yo, Pedrito tanto, digo que no me quiero acoger a incentivo al retiro. Espectacular. Ahora, si la persona decide sí acogerse a incentivo al retiro, para todos los efectos, ellos tienen que indicar además que acogerse a incentivo al retiro del bono al UF, si también se quieren acoger al beneficio compensatorio de los 11 meses y o al bono por laboral según corresponda. Ahora, en esta carta, propiamente tal, en la cual yo acepto el cupo, también me comprometo en esa misma carta con una fecha de renuncia a futuro. O sea, me comprometo a que yo en algún minuto voy a renunciar a mi cargo en la universidad para poder optar a este beneficio. Y este plazo de renuncia, ¿de qué va a depender? Primero va a depender de sexo y edad. Por ejemplo, si soy hombre y mujer con más de 65 años, el plazo de renuncia es dentro de los 180 días siguientes al cumplimiento de los 65 años de edad. Si al minuto en que me llega la carta yo ya tengo más de 65 años y 180 días, este plazo se acorta a 90 días. Y por último, en el caso de las mujeres con menos de 65 años, podrán hacer efectiva su renuncia en un plazo de 180 días desde la notificación. Ojo, todos estos días que estoy hablando son días hábiles administrativos, de lunes a viernes sin contar feriados. ¿Ok? Ahora, sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar lo siguiente. La ley permite que las personas puedan realizar lo siguiente. Puedan postular y antes que llegue la carta de notificación renunciar a su cargo. Por ejemplo, yo soy hombre, tengo 65 años, postulo ahora eh, en agosto y renuncio a fines de diciembre, antes de marzo del 2025, que es cuando me llega la carta. Si ese es el caso, les comento y les digo que la persona sigue en concurso, ¿ya? Ahora, para poder hacer lo anterior, hay que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos? El primero de ellos es que, casi de perogrullo, pero igual lo indico, que primero, antes de renunciar, debe haber postulado. Yo no puedo postular ya habiendo renunciado, ¿ok? El segundo, que al momento de renunciar al cargo tenga cumplido los 65 años hombre y al menos los 60 años en el caso de las mujeres. Y tercero, que verifique, recontra verifique, chequee, si tengo dudas puedo preguntar en mi oficina de personal o a servicios centrales, ahí vamos a poner el correo de contacto, que cumpla con todos los requisitos. Porque nos ha pasado, no tanto, pero pasa a veces de vez en cuando, muy de vez en cuando, son muy pocos los mínimos los casos, de personas que postulan, renuncian y posteriormente se enteran que no cumplieron con los requisitos. Y se entenderá el drama que significa eso, porque las personas tomaron decisiones importantes respecto a su futuro laboral pensando que sí los cumplían. Entonces, reitero, si usted quiere renunciar antes de la asignación del cupo, verifique por favor que cumple con los requisitos. Dicho esto, dicho esto, eh,
Cuando ocurren estas situaciones, las personas muy angustiadas a las cuales les pasó, nos preguntan lo siguiente, nos preguntan si qué significa esto, si lo perdió todo, y la respuesta es que va a depender del caso. Por ejemplo, si, y se lo voy a poner como un ejemplo, si yo postulo como hombre ahora en agosto, el 1 de diciembre del 2024 cumplo los 65 años y eh, cumplo los 65 años y el 31 de diciembre renuncio y en marzo me dicen que no, ¿qué pasa en ese caso? Yo tengo que ver si, ok, ya no cumplo con el requisito para la UEF. Entonces tengo que ver si al menos cumplo para poder llevarme los 11 meses, o sea, por último, para poder llevarme algo. En esa situación, ya, la ley indica que lo siguiente, y voy a hacerlo aplicado al caso. ¿Se acuerdan que les dije que la persona cumplió 65 años, ya habiendo postulado en agosto, el 1 de diciembre del 2024 y que renunció el 31 de ese mes? O sea, la persona renunció teniendo 65 años y como 20 días hábiles. O sea, es bajo o inferior al plazo de 65 años y 180 días hábiles. Y por ende, en esa situación, si bien pierde la UEF, al menos se va a ir con las 11 rentas. Vamos al caso contrario. Supongamos que la persona postuló en agosto, renuncia el 31 de diciembre y en marzo le dicen que no. ¿Cuál es el problema? Que en febrero del 2024 cumplió los 65, el 2 de febrero. Y el tema es que del 2 de febrero al 31 de diciembre tengo más de 180 días hábiles. Por lo cual, en esa situación, al tener más de 65 años y 180 días al momento de efectuar la renuncia, lamentablemente no puedo acceder tampoco a los 11 meses. Y ahí pierdo ambos. Bien, perdón, se me salió. Vamos a continuar. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, académico que pertenece a la caja antigua, ¿tiene derecho a la asignación? A la UEF no. A la UEF solamente el que esté afiliado a FP. Si está afiliado solamente a IPS, tiene derecho a los 11 meses. Sería lo único que tendría derecho. Pero si solamente está en IPS y no en AFP, tendría solamente derecho a los 11 meses y no a las UF. Bien. ¿Qué otra duda más? No veo ninguna otra más. Vamos a continuar. Dicho todo lo anterior, voy a explicar el proceso un poco de pago. Y aquí les pido que me tomen suma atención. Si quieren, tomen apuntes también. Cuando la persona acepta el cupo, y recapitulando un poco, dijimos que se comprometía con una fecha de renuncia futura. Llega esa fecha de renuncia que se comprometió la persona y la persona renuncia. En ese caso, la ley dice que el día que la persona renuncia deberían pagársele los 11 meses. Pero, también la ley establece la posibilidad de que exista un desfase en ese pago de 11 meses, ya sea por temas presupuestarios o por temas de desempeño de funciones críticas. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué pasa en ese lapso entre que yo renuncié y me pagaron los 11 meses? Se constituye una situación excepcional que se llama la situación del funcionario o funcionaria de hecho. Y en ese caso, la persona tiene dos alternativas. Número uno, seguir desempeñando sus funciones, cumpliendo horarios, con sus obligaciones y manteniendo derechos, entre ellos el de recibir una remuneración mensual, o sea, un sueldo, hasta que se le paguen los 11 meses.
Cuando se pagan los 11 meses, se corta todo vínculo contractual y laboral con la universidad. Caso número 2, que la persona siga recibiendo sueldo, o sea, perdón, que la persona diga, ¿sabes qué? El caso número 2, yo no quiero seguir viniendo a trabajar. Ningún problema, la persona no viene a trabajar, no cumple sus funciones y tampoco recibe un sueldo y espera en su casa el pago de los 11 meses. ¿Ya? Ahora, esta situación de hecho, en general, se produce porque los organismos, en la universidad tienen que calcular primero el tema de cuántos son los 11 meses y segundo, provisionar los recursos. Dicho ello, eh, se pudiese extender siempre y cuando exista la solicitud de la jefatura directa al área de personal, indicándole que esta persona por el desempeño de funciones críticas necesita que se quede un tiempo más. Obviamente esta solicitud también tiene que ir con la venia de la persona, nadie se puede quedar obligado a trabajar en esta universidad, ¿ya? O en cualquier otra. Dicho ello, si eso fuese así, la persona podría quedarse más tiempo en situación de hecho. Ahora, para todos los efectos, es necesario indicar que no es del todo conveniente quedarse eternamente en situación de hecho. ¿Por qué? Porque el valor de la UEF por el que se paga la bonificación adicional es al valor a la fecha en que la persona renunció. Con ese valor queda congelada la UEF. Y mientras más tiempo de hecho, o sea que no se le paguen los 11 meses, más se va a devaluar la UEF, porque la UEF va a quedar con un valor fijo, pero recordemos que la unidad de fomento en general tiende a subir para estos elementos. Bien, dicho ello, ¿qué ocurre posteriormente de que se pagan los 11 meses? El organismo paga los 11 meses y le informa a nivel central, oiga, a nivel central, tome, aquí está copia del decreto y copia del cheque, la transferencia, el depósito, donde a la persona se le pagaron los 11 meses. Informado de esto, a nivel central, el nivel central, ¿qué hace? Emite, para todos los efectos, una resolución, un decreto en realidad, que lo firma la rectora, en el cual, en palabras simples, dice, esta persona tiene derecho al bono 9. Ese decreto, junto con todos los papeles de postulación que usted presentó, la aceptación, la renuncia, todo lo que ha ocurrido respecto a su caso, se mandan al Ministerio de Educación. ¿Ok? Ahora, el tiempo que se demora a nivel central desde que recibe la comunicación por parte de la facultad, instituto o hospital hasta mandar el oficio al Ministerio de Educación, en general es un par de meses, ¿ya? En la gran mayoría de los casos, un par de meses, inclusive menos. El ministerio, ¿qué va a hacer? Va a revisar todo nuevamente. Vuelve a revisar todo, cruza los antecedentes con la base de datos del Estado que ellos tengan. Y si está todo ok, nos dice a las universidades, universidad, tome, aquí está X cantidad de plata y esta X cantidad de plata va con nombre y apellido, tanto para tanto, tanto para tanto, etc. Y nosotros ahí, a más tardar al mes siguiente, debemos pagarle a la persona. La pregunta del millón que ustedes se hacen es, ¿cuánto tiempo se puede demorar el Ministerio de Educación en pagarnos, en pasar la plata a la universidad? No existe un tiempo legal, máximo. ¿Cuánto se están demorando? Desde que nosotros enviamos el oficio hasta que ellos nos transfieren, en general 7 a 8 meses. ¿Ya? Igual de todas maneras como universidad hacemos gestiones para agilizar, para apurar, para recordar al Ministerio de Educación la materia. Más no tenemos potestad normativa alguna que nos permita decirle páguenme mañana, por ejemplo. Otra consulta que nos hacen muy recurrentemente es, mientras yo espero todo este tema de los 11 meses y especialmente el tema de la UEF, ¿yo entre medio puedo tramitar mi jubilación por AFP? Y la respuesta es sí. Una vez que haya renunciado, ya les recomendamos hacerlo ahí, al día siguiente pide el decreto de renuncia en la oficina de personal
y con ese decreto de renuncia va ante la AFP correspondiente para iniciar su trámite de jubilación. Ahora, hay casos de personas que empezaron trabajando en el antiguo sistema de pensiones, ¿ya? Y que se cambiaron o los cambiaron posteriormente al actual sistema de pensiones. En algunos casos, ¿ya? El proceso no fue ni jurídica ni administrativamente lo más pulcro posible, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, hay personas que estando en el sistema de FP podrían volver al sistema antiguo, especialmente aquellos que no tienen bono reconocimiento o que no cobraban el bono reconocimiento. En ese caso, para todos los efectos, no somos nosotros los quienes determinamos si eso procede o no, sino que le corresponde a el Instituto de Previsión Social, y si ese fuese el caso, le recomendamos hacerlo, pero una vez que tenga la UEF en su mano. ¿Por qué? Porque no ha pasado casos de académicas, de una académica una vez que hizo todo el proceso de incentivo al retiro, se le pagaron los 11 meses, se mandaron los antecedentes al Ministerio de Educación y una vez ya como exfuncionaria hizo este proceso de cambio sin avisarle ni preguntarle a nadie acá. Y cuando el Ministerio de Educación, reitero, vuelve a revisar todos los antecedentes y los cruza con las bases de datos del Estado, se dieron cuenta que la persona ya no estaba afiliada en AFP y se había ido un IPS. Y por eso dijeron, nosotros no le vamos a pagar, porque perdió unos requisitos sobrevinientes que era estar afiliado a AFP. ¿Ok? Eso. Voy a continuar, hay un par de preguntas. Dice, ¿qué ocurre si una persona fallece tanto antes que se le pague la UEF? Voy justo ahora a hablar de ese tema, estimado. Ya, así que lo voy a decir inmediatamente. Hasta esta otra pregunta es, ¿hasta está autorizado el beneficio de la UEF termina el 2025 o se ha extendido? Tal como indiqué antes, existe la intención de prorrogarlo hasta el 2030, pero eso es una intención, no es ley todavía. Lo que es legal es que está por lo menos vigente hasta el 2025, o sea, queda este proceso de postulación y al menos otro, ¿ya? ¿Qué pueda pasar a futuro? Ya es harina de otro costal, pero al menos al día de hoy legalmente termina en 2025. O sea, queda este y otro proceso. Bien, respecto a la primera consulta, ¿qué pasa si el funcionario, por ejemplo, postula y antes de la asignación del cupo fallece? Y en ese sentido voy a leerle el dictamen de la Contraloría General de la República sobre este tema. Dice en forma textual, si el postulante falleciese entre la postulación y la asignación del cupo, sus herederos o herederas podrán recibir esta bonificación adicional sin necesidad de que la persona haya renunciado antes de fallecer. ¿Ya? Ojo, que en ese caso, para pagar, siempre tiene que haber o un testamento o una posesión efectiva por parte de los herederos o herederas. Entonces, ahí tal como indicaba, si la persona postula y antes de fallecer no alcanza a renunciar, no importa. Este bono genera heredabilidad, es heredable para todos los efectos. En materia de incompatibilidades y recontrataciones, la ley es clara en este punto. Dice que esto es compatible es compatible la UEF con los 11 meses, es compatible con el bono por laboral y es compatible con el desahucio, ya que cobraban antiguos funcionarios públicos. Se puede cobrar bonificación en UEF y el desahucio. Y la ley en forma general, ya como regla general, dice que la persona no podrá ser ni nombrado ni contratado, ya sea en calidad de contrata, planta, honorarios, en ninguna institución de la administración del Estado, universidades, ministerios, fuerzas armadas, etcétera, por decir algunos, durante un lapso de 5 años. Y además señala que las personas que ejerzan funciones en otros puestos de la administración del Estado
deben renunciar a ello. Por ejemplo, pasa que algunos académicos, no sé, en medicina, tienen 22 horas de académico y 22 horas de nombramiento como médico en un hospital. Y la ley dice que si usted se acoge a esta ley, tiene que renunciar a los dos cargos, no solamente a uno de los dos, a los dos para esto efectos. Ojo, que esta imposibilidad solamente en el sector público, en el sector privado, usted al otro día puede seguir trabajando, no hay ningún problema. Ahora, esta es la regla general, ¿ya? Porque hay una excepción a la regla, que es en el caso de los académicos y académicas. ¿Qué dice la ley? La ley permite que los académicos o académicas pudiesen ser recontratados antes de que pase este lapso de 5 años. Ya no tendrían que ellos esperar la veda. Y pueden ser recontratados para que ejerzan alguna de las siguientes funciones. Primero, para labores de docencia hasta 12 horas a la semana y hasta que cumplan 70 años. O, alternativa número 2, para labores de investigación con 22 horas a la semana para investigación o una jornada de 22 horas que mezcle investigación y docencia de posgrado, este último con un máximo de 12 horas a las semanas. Y en este caso es hasta que cumplen los 75 años de edad. Ojo con esto, es o docencia o investigación. Tiene que optar por una de las dos. No puede optar primero por docencia y después pasarse a la jornada de investigación. Hay que elegir en esa lógica. Dicho ello, estas horas que dije, de 12 para docencia y 22 para investigación, son para académicos que al minuto de su cese de funciones tenían nombramiento de 44 horas a lo menos. Por ejemplo, si yo tenía nombramiento de 22 horas y me recontratan en docencia, ya no van a ser no van a ser 12 horas a la semana las que puedo ejercer, sino un máximo de 6. ¿Por qué? Porque se calcula proporcionalmente según la jornada que tenía. Lo mismo de investigación no serían 22, sino que 11 horas a la semana. Ahora, ¿qué requisitos se deben cumplir para poder ser recontratados? Pueden ser algunas de las siguientes opciones. Opción número 1, ser académico en la más alta jerarquía, o sea, ser titular. Listo. Si yo no soy titular, la otra opción que tengo es ser académico en la segunda más alta jerarquía, asociado, con grado de doctorado, con una jornada de 44 más horas y al menos con 10 años de servicios en la institución. Ahora, ¿qué ocurre si yo soy asociado pero no tengo doctorado y tengo hasta grado de magíster? Hay una tercera alternativa que aplica para los académicos de la segunda más alta jerarquía, o sea, asociados y hasta con grado de magíster. También tienen que tener 44 horas y 10 años de servicio. Pero en este caso, las personas asociadas con grado de magíster no pueden ser recontratadas en esta universidad, sino que van a poder ser recontratadas en determinadas universidades públicas, las que son la Universidad de Tarapacá, Arturo Prat, Antofagasta, Magallanes y ICE, o sea, universidades de zonas extremas. Ojo, que en el caso de los médicos cirujanos u odontólogos hay algunos cambios. Por ejemplo, en esos casos, médico cirujano u odontólogo, no les son exigibles los requisitos de jerarquía de profesor titular o de profesor asociado, pero deben acreditar estudios sistemáticos en disciplinas que imparte. Generalmente esto está pensado para aquellas personas que tienen o son especialistas o que forman especialidades médicas u odontológicas, ¿ya? Entonces, eso podemos decir respecto a este caso. ¿Cómo es el proceso de recontratación? El proceso de recontratación tiene diversas etapas.
La primera de ellas es que las facultades e institutos, a través de sus decanos, decanas, directores o directoras, tienen que presentar a la rectora las propuestas de recontrataciones de académicos. Dicho ello, la rectora, previa manifestación de su opinión respecto a cada caso, debe solicitar a la Comisión Superior de Evaluación Académica la certificación de que el académico cumple con cada una de las condiciones exigidas, o sea, ya sea por esto o por esto, que cumple con los requisitos en el fondo para ser recontratado. Con la certificación favorable de dicha comisión, el caso pasa al Consejo Universitario, quien en calidad de máximo órgano colegiado decide si se procede o no a la recontratación. Si se procede a la recontratación, se hace por decreto de rectoría y es en calidad de honorarios o de contrata, nunca en planta. Y este honorarios o contrata dura hasta las edades que dije anteriormente, según la modalidad en que la persona sea recontratada. Bien, hasta aquí. Dudas, preguntas, consultas, inquietudes, comentarios, porque después voy a seguir unos breves minutos, creo que unos 10 minutos más, con un caso en particular de personas con algunas enfermedades. Así que veo una consulta en el chat. ¿Podrían ser recontratados en calidad de ad honorem si son mayores de 75 años? Sí, sin ningún problema. Las personas ad honorem, de hecho, no tienen que pasar por todo este proceso de recontratación, si es que son ad honorem, ¿ya? Y pueden seguir haciendo clases ad honorem, porque recordemos que ser ad honorem implica que no reciben una remuneración por estos elementos. Las recontrataciones que indiqué con todo este proceso son para recontrataciones pagadas, fundamentalmente, donde reciben una remuneración. Pero en el caso de los ad honorem, ningún problema, pueden seguir ejerciendo sus funciones ya que no van a erogar presupuesto público. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Estoy viendo el chat? ¿No? Bien, voy a continuar entonces. Cabe indicar que este año 2024, por primera vez, se incluyó en la ley la posibilidad de que las personas en calidad de personas con enfermedades terminales o trastorno neurocognitivo en fase terminal pudieran postular al incentivo al retiro. ¿Qué dice la norma? Dice que podrán optar a la ley de incentivo al retiro los funcionarios o funcionarias en condición de enfermos terminales o con trastornos neurocognitivos en fase terminal. ¿Ok? Y las personas en estas condiciones van a tener ciertas diferencias o ciertos, entre comillas, beneficios al momento de postular. El primero de ellos es que pueden postular en cualquier oportunidad durante el año 2024 o 2025, cualquiera. Ya cualquier día del 2024 o 2025 no están sujetos a una fecha de postulación en específico. La ley dice, para todos los efectos, ya que estas personas que postulan gozarán de preferencia. O sea, van a ser los primeros que se les va a enviar la carta de notificación para todos los efectos. Ojo, que para todos los efectos generalmente las cartas se envían igual de todas maneras el mismo día, así que... Pero eso. Dicho lo anterior, hay requisitos para poder postular. Primero, acreditar la condición de enfermos o enfermas terminales o con trastorno neurocognitivo en fase terminal debidamente certificado por médico tratante. Tiene que haber un certificado médico que acredite esta condición. Segundo, hay un requisito de edad. Tener cumplido los 60 años de edad en el caso de las mujeres o 65 en el caso de los hombres. Ojo, que la ley habla de 60 o más en el caso de las mujeres y 65 o más en el caso de los hombres. En ese sentido, las personas que están entre los 66 y 69 años, que lamentablemente, entre comillas, quedan en un limbo jurídico respecto a los mecanismos de incentivo al retiro, podrían postular a la ley de incentivo al retiro
pero tendrían que acreditar una condición de enfermedad terminal o trastorno neurocognitivo en fase terminal. ¿Ya? Ser funcionario en calidad de planta o contrata y que haya prestado servicios continuos o discontinuos por al menos 10 años. Y en el caso de estas personas, a diferencia del resto, que se acuerdan que les dije que desde que llegó la carta, y si quisieran acoger a incentivo al retiro, tienen un plazo para renunciar de 180 o 90 días hábiles, pues bien, en el caso de estas personas, ese plazo se acorta. Y a partir de cuando le llegó la carta, tienen que renunciar máximo al mes siguiente de esa notificación. ¿Qué pasa el año 2025? El año 2025 se informa que habrá un nuevo proceso de postulación y hasta ahora el último. ¿Ya? Hasta el día de hoy, el 2025 es el último proceso de postulación. Y este proceso de postulación estará abierto desde el día 3 de noviembre del 2025 hasta el 10 de enero del 2006. Ese es el periodo de postulación abierto para ese año. Obviamente, mayores informaciones respecto al proceso 2025 las daremos cuando hagamos la charla el próximo año, tal como corresponde. ¿Ya? Por último, en el caso de las personas mayores de 70 años, ¿ya? Recién en diciembre del 2024 vamos a saber si este elemento se prorroga para el año 2025. Ya para ir finalizando, ven en sus pantallas tenemos nuestro correo electrónico que es incentivoalretiro@uchile.cl y en ese correo electrónico ustedes pueden hacer las dudas, preguntas, consultas respecto a su proceso de incentivo al retiro. En general respondemos en un lapso de 72 horas dentro de días hábiles, ¿ya? Cabe indicar que si su caso jurídica o administrativamente es muy complejo, puede que nos demoremos más, pero si es así, le vamos a mandar una respuesta provisoria indicándole que su caso está en revisión, que está en proceso de evaluación y que probablemente nos demoremos unos días más para estos efectos. Pero el compromiso de la dirección y el mío propio es, que soy el que maneja esta vasilla, es siempre entregarle alguna respuesta. También está nuestra página web www.uchile.cl dirección de persona-dgdp, pero ¿para qué hacerlo complicado si podemos hacerlo simple? Voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿ya? Y voy a compartir, que me dan un minuto, voy a compartir mi navegador. Como ustedes pueden ver, ya nosotros en cualquier navegador ponemos lo siguiente: incentivo al retiro Universidad de Chile 2004 y ponemos enter. Y el primer resultado que le va a aparecer somos nosotros. Usted hace clic acá y va a ver ya nuestra página. En esta página primero están las fechas del periodo de postulación. Hay un link de contacto con las oficinas de personal de cada organismo universitario. Ahí están los encargados de este proceso por facultad. También hay un apartado de preguntas frecuentes. En ese apartado de preguntas frecuentes, usted puede ver, hay un conjunto grande de preguntas. Empezamos con 5 en 2018, ya vamos en 2024 con 22 preguntas que usted puede consultar y revisar en caso le queden dudas. Ya por último, por ley, en este caso, esta es la ley 21.043, está el resumen del proceso de postulación, que está el formulario de postulación propiamente tal, que reitero, pueden descargar de acá o lo pueden pedir en presencial en la oficina de personal. Está el resumen del proceso de postulación, que es en el fondo que se descarga propiamente tal la presentación
para estos efectos. Y también hay un video de la charla informativa que hicimos en mayo respecto a estos temas. Disculpe, aquí está la publicidad. Y en este video, que es exactamente lo mismo que la presente charla, pueden volver a repetir o a revivir todo lo que hemos indicado en la misma. De todas maneras, ya voy a dejar de compartir. De todas maneras, el video de esta charla va a ser difundido para todos los efectos a través de un comunicado masivo que enviaremos durante estos días ya antes que termine el proceso de postulación. Así que eso. ¿Dudas, preguntas, consultas, inquietudes, comentarios? ¿Alguna consulta? ¿No? Les voy a pedir por último, por favor, nuevamente, para todos los efectos, ¿ya? Que puedan completar el formulario de asistencia para este elemento. Acabo de dejar este elemento, ¿ya? Ahora, por favor, les pido que lo completen porque todavía falta gente que no lo ha completado. Para nosotros es bien importante ese elemento. Hay una mano levantada, ¿sí? Sí. No sé, ¿me escuchas? Le escucho más o menos, pero dígame. Ya. No puede escribir, ¿verdad? ¿Perdón? No puede escribir. Eh, sí, pero como es media latera la pregunta, por eso sería muy largo para el chat, digamos. A Ya. ver, yo cumplo los 70 años ahora, 17 de septiembre. Ya tiene que Por lo tanto, el ¿Qué, requisito qué de los edad cumple? 70 años, ¿65 o 60? 70. 70. Ya los Sí. cumple este año. Por lo tanto, quiero ratificar si he entendido bien. Por lo tanto, en caso que se repita el proceso para el año 2025, ¿ya? Sí, De que la ley de presupuesto de reafirme lo reajuste. mismo articulado, en el periodo de postulación, el año 2025, sería entre el 31 de mayo y el 30 de agosto del 2025, No. Para ¿no? los mayores de 70 probablemente va a ser entre marzo y mayo, pero igual esa información tenemos que esperar primero que se apruebe la ley. Y hay una vez que se Claro. apruebe la ley, que el ministerio nos avise y nos confirme para los mayores de 70 cuál es el proceso de postulación. Lo único que le puedo aseverar, estimado, es que en general siempre para los 70 años el plazo máximo para postular es hasta el 31 de mayo, para los mayores de 70. El resto Ah, corre con otros procesos, otro periodo de postulación. ok. Ok, ahí entonces hay que estar en contacto con la oficina personal. Sí, Gracias, Diego. efectivamente. De nada. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta, inquietud? ¿No? Espectacular. Les comento que a partir de este minuto voy